El viento del atardecer susurraba entre los mezquites cuando Sarah McKenna cumplió 17 años, y con él llegó la certeza de que su vida en Cedar Falls había llegado a su fin. No fueron las velas apagadas de un soplo, ni los deseos murmurados, lo que marcó ese día, sino el silencio que se extendió como una sombra fría, cuando ella apareció en la plaza del pueblo. Sarah había nacido con una marca de luna creciente en el hombro derecho. Una mancha de piel más oscura que los ancianos interpretaron como una señal ominosa. Durante años, esa marca había sido susurrada en los rincones de las casas, bendecida por las matronas católicas y maldecida por los protestantes, pero siempre presente en las conversaciones como una piedra en el zapato de la comunidad. En la joven caminaba por las calles polvorientas de Cedar Falls, con la gracia de quien ha aprendido a moverse sin hacer ruido, a ocupar el menor espacio posible. Sus cabellos rojos brillaban como cobre bajo el sol de Texas, y sus ojos verdes tenían la profundidad de los pozos antiguos, pero pocas personas se atrevían a sostener su mirada por mucho tiempo. El miedo había echado raíces tan profundas en el corazón del pueblo, que incluso su belleza era vista con recelo. Los días transcurrían en Cedar Falls con la monotonía de una plegaria repetida. El reverendo Matthias Stone predicaba cada domingo sobre los peligros que acechaban a las almas piadosas, y aunque nunca mencionaba directamente a Sarah, sus palabras caían como gotas de lluvia ácida sobre la reputación de la joven. Dios marca a aquellos que deben ser observados, decía con voz grave desde el púlpito de madera. Las señales están ahí para quienes tienen ojos para ver. Martha McKenna, la madre de Sarah, había intentado durante años proteger a su hija del veneno de las habladurías. Era una mujer de manos fuertes y corazón tierno, que había perdido 2 hijos antes de que Sarah naciera, y veía en su hija superviviente un milagro que otros interpretaban como maldición. Thomas Suast trabajaba la tierra con la tenacidad de quien lucha contra algo más que la sequía y las plagas. Luchaba contra el desprecio silencioso de sus vecinos. La casa de los McKenna se alzaba en las afueras del pueblo, donde los campos de maíz se encontraban con el horizonte infinito. Era una construcción sencilla de madera y adobe, con un porche donde Sarah se sentaba al anochecer a observarla. En esos momentos de soledad, cuando el aire se llenaba del perfume del jazmín silvestre y el canto de los grillos, la joven sentía que el mundo podía ser más grande que las miradas esquivas y los murmullos de desaprobación. Pero los momentos de paz eran escasos. Durante el día, cuando Sarah caminaba hacia el pozo común, o ayudaba a su madre en el mercado, podía sentir el peso de los ojos que la seguían. Las mujeres del pueblo hacían el signo de la cruz cuando la veían pasar, y los niños habían aprendido a huir de ella como si fuera contagiosa. La soledad se había vuelto su compañera más fiel, y Sarah había desarrollado una relación íntima con el silencio. Fue durante ese otoño cuando los eventos comenzaron a tomar forma. Las cosechas de varios granjeros se perdieron por una sequía inesperada, y 3 familias perdieron su ganado por una enfermedad desconocida. No había conexión lógica entre estos sucesos y la presencia de Sarah, pero la lógica pocas veces gobierna el corazón de una comunidad atemorizada. En el consejo del pueblo se reunió una noche de luna nueva en la iglesia metodista. Las voces se alzaron como una tormenta contenida, y aunque Sarah no estuvo presente, su nombre flotó en el aire viciado de la pequeña nave como una acusación. Algunos hablaron de expulsión, otros de penitencia pública, pero fue el viejo Samuel Crawford quien sugirió la solución que cambiaría para siempre el destino de la joven. Los comanches han estado pidiendo un gesto de buena voluntad, dijo con voz ronca. Dicen que el Gran Espíritu les envía señales de que deben recibir un alma perdida para purificar sus tierras. Tal vez sea tiempo de que cumplamos con esa petición. El silencio que siguió a estas palabras fue más elocuente que cualquier discurso. En él se gestó la decisión que arrancaría a Sarah de todo lo que conocía, y la entregaría a un destino incierto, entre gente que su educación le había enseñado a temer. Cuando el amanecer pintó de rosa los cielos de Cedar Falls al día siguiente, Sarah McKenna no sabía que sería uno de los últimos que vería desde la ventana de su habitación. El viento susurraba entre los mezquites, llevando consigo el aroma de la salvia y las promesas de una transformación que aún no tenía nombre. El viento del atardecer susurraba entre los mezquites cuando Sarah McKenna cumplió 17 años, y con él llegó la certeza de que su vida en Cedar Falls había llegado a su fin. No fueron las velas apagadas de un soplo, ni los deseos murmurados, lo que marcó ese día, sino el silencio que se extendió como una sombra fría cuando ella apareció en la plaza del pueblo. Sarah había nacido con una marca de luna creciente en el hombro derecho,
una mancha de piel más oscura que los ancianos interpretaron como una señal ominosa. Durante años, esa marca había sido susurrada en los rincones de las casas, bendecida por las matronas católicas y maldecida por los protestantes, pero siempre presente en las conversaciones como una piedra en el zapato de la comunidad. La joven caminaba por las calles polvorientas de Cedar Falls, con la gracia de quien ha aprendido a moverse sin hacer ruido, a ocupar el menor espacio posible. Sus cabellos rojos brillaban como cobre bajo el sol de Texas, y sus ojos verdes tenían la profundidad de los pozos antiguos, pero pocas personas se atrevían a sostener su mirada por mucho tiempo. El miedo había echado raíces tan profundas en el corazón del pueblo, que incluso su belleza era vista con recelo. Los días transcurrían en Cedar Falls con la monotonía de una plegaria repetida. El reverendo Matthias Stone predicaba cada domingo sobre los peligros que acechaban a las almas piadosas, y aunque nunca mencionaba directamente a Sarah, sus palabras caían como gotas de lluvia ácida sobre la reputación de la joven. Dios marca a aquellos que deben ser observados, decía con voz grave desde el púlpito de madera. Las señales están ahí para quienes tienen ojos para ver. Martha McKenna, la madre de Sarah, había intentado durante años proteger a su hija del veneno de las habladurías. Era una mujer de manos fuertes y corazón tierno, que había perdido 2 hijos antes de que Sarah naciera, y veía en su hija superviviente un milagro que otros interpretaban como maldición. Thomas Suas trabajaba la tierra con la tenacidad de quien lucha contra algo más que la sequía y las plagas. Luchaba contra el desprecio silencioso de sus vecinos. La casa de los McKenna se alzaba en las afueras del pueblo, donde los campos de maíz se encontraban con el horizonte infinito. Era una construcción sencilla de madera y adobe, con un porche donde Sarah se sentaba al anochecer a observarla. En esos momentos de soledad, cuando el aire se llenaba del perfume del jazmín silvestre y el canto de los grillos, la joven sentía que el mundo podía ser más grande que las miradas esquivas y los murmullos de desaprobación. Pero los momentos de paz eran escasos. Durante el día, cuando Sarah caminaba hacia el pozo común, o ayudaba a su madre en el mercado, podía sentir el peso de los ojos que la seguían. Las mujeres del pueblo hacían el signo de la cruz cuando la veían pasar, y los niños habían aprendido a huir de ella como si fuera contagiosa. La soledad se había vuelto su compañera más fiel, y Sarah había desarrollado una relación íntima con el silencio. Fue durante ese otoño cuando los eventos comenzaron a tomar forma. Las cosechas de varios granjeros se perdieron por una sequía inesperada, y 3 familias perdieron su ganado por una enfermedad desconocida. No había conexión lógica entre estos sucesos y la presencia de Sarah, pero la lógica pocas veces gobierna el corazón de una comunidad atemorizada. En el Consejo del Pueblo se reunió una noche de luna nueva en la iglesia metodista. Las voces se alzaron como una tormenta contenida, y aunque Sarah no estuvo presente, su nombre flotó en el aire viciado de la pequeña nave como una acusación. Algunos hablaron de expulsión, otros de penitencia pública, pero fue el viejo Samuel Crawford quien sugirió la solución que cambiaría para siempre el destino de la joven. Los comanches han estado pidiendo un gesto de buena voluntad, dijo con voz ronca. Dicen que el Gran Espíritu les envía señales de que deben recibir un alma perdida para purificar sus tierras tal vez sea tiempo de que cumplamos con esa petición. El silencio que siguió a estas palabras fue más elocuente que cualquier discurso. En él se gestó la decisión que arrancaría a Sarah de todo lo que conocía, y la entregaría a un destino incierto, entre gente que su educación le había enseñado a temer. Cuando el amanecer pintó de rosa los cielos de Cedar Falls al día siguiente, Sarah McKenna no sabía que sería uno de los últimos que vería desde la ventana de su habitación. El viento susurraba entre los mezquites, llevando consigo el aroma de la salvia y las promesas de una transformación que aún no tenía nombre. La noticia llegó con la lluvia de septiembre, cuando las primeras gotas comenzaron a repiquetear sobre el techo de lámina de los McKenna, como pequeños tambores. Jaguara, Sarah estaba ayudando a su madre a remendar una camisa cuando escucharon los cascos de 3 caballos, acercándose por el sendero que conducía a su casa. Thomas McKenna abrió la puerta antes de que los visitantes llamaran. En el umbral se recortaban las siluetas del alcalde Benjamin Hayes, del reverendo Stone y del comerciante Samuel Crawford, sus rostros sombríos bajo las alas de sus sombreros empapados. El aire se volvió denso, como si una tormenta más grande que la lluvia estuviera a punto de desatarse. Thomas, murmuró el alcalde Hayes con voz tensa, necesitamos hablar contigo y con tu familia. Es sobre Sarah. Martha McKenna dejó caer la aguja que tenía entre los dedos. El pequeño objeto metálico tintineó contra el suelo de madera,
con un sonido que pareció resonar en toda la casa. Sarah sintió como el aire se espesaba a su alrededor, como si el mundo se hubiera llenado de miel espesa que dificultaba respirar. Los hombres entraron sacudiéndose la lluvia de sus gabardinas, pero ninguno se quitó el sombrero, una falta de cortesía que hablaba de la gravedad del momento. Se sentaron en las sillas de madera que rodeaban la mesa de la cocina, donde tantas veces la familia McKenna había compartido comidas silenciosas, pero llenas de amor. El reverendo Stone fue quien habló primero, sus palabras medidas como si las hubiera ensayado durante días. La situación en el pueblo se ha vuelto insostenible, comenzó, evitando mirar directamente a Sarah. Las familias están preocupadas. Los eventos recientes han creado una atmósfera de... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas, de inquietud espiritual. Thomas McKenna se irguió en su silla, sus manos grandes y callosas cerrándose en puños sobre sus rodillas. ¿De qué están acusando a mi hija?, preguntó con voz controlada, aunque Sarah podía ver la tormenta que se gestaba en sus ojos. No se trata de acusaciones, intervino el alcalde Hayes, pasándose una mano por la barba grisácea. Trata de encontrar una solución que beneficie a todos. Los comanches han estado enviando emisarios, hablando de intercambios pacíficos, de gestos de buena voluntad, que podrían traer armonía a nuestra región. Sarah sintió como las palabras se formaban en el aire, antes de ser pronunciadas, como si pudiera ver el destino tomando forma delante de sus ojos. Su madre alcanzó su mano bajo la mesa, y sus dedos se entrelazaron con una desesperación silenciosa. Creen que el Gran Espíritu les ha enviado señales, continuó Crawford, su voz apenas un susurro áspero, que deben recibir a alguien especial, alguien marcado por fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. Creen que esto traerá purificación y paz a las tierras. Las palabras flotaron en el aire, como cenizas, después de un incendio. Sarah las escuchó, las sintió posarse sobre su piel como polvo fino, y supo que su vida tal como la conocía, había llegado a su fin. No era la primera vez que escuchaba historias sobre mujeres entregadas a las tribus indígenas Onque-Simpri. Se hablaba de ello en susurros, como algo terrible que le sucedía a otras familias en lugares lejanos. Mi hija no va a ser sacrificada por los miedos irracionales de este pueblo, declaró Thomas, poniéndose de pie con tanta fuerza que su silla se tambaleó. Su voz resonó en la pequeña cocina como un trueno. No es un sacrificio, se apresura a aclarar el reverendo Stone. Los comanches han prometido tratarla con respeto. Su líder, un guerrero llamado Águila Dorada, ha dado su palabra de que será integrada a su comunidad como una persona de valor. No se trata de un castigo, sino de una nueva oportunidad. Sarah se puso de pie lentamente, sintiendo como todas las miradas se dirigían hacia ella. Durante 17 años había vivido siendo observada, juzgada, susurrada, pero nunca había sentido un peso tan grande sobre sus hombros. Era como si el destino la hubiera estado preparando para este momento toda su vida. «¿Why si me niego?», preguntó con voz serena, sorprendiéndose a sí misma por la calma que había encontrado en medio de la tormenta. «¿Qué pasará si digo que no quiero ir?». Los tres hombres intercambiaron miradas incómodas. Fue el alcalde quien finalmente respondió. «Ansera, niña, ya no es seguro para ti permanecer aquí. Las familias han amenazado con irse del pueblo, si la situación no se resuelve. Sin ellas, Cedar Falls morirá. Pero si aceptas este nuevo camino, podrías encontrar un lugar donde tu naturaleza especial sea vista como una bendición, en lugar de una maldición». La lluvia había arreciado fuera, y el sonido del agua golpeando contra las ventanas creaba una sinfonía melancólica, que parecía acompañar el momento. Sarah caminó hacia la ventana de la cocina, y observó los campos que se extendían más allá del horizonte, donde sabía que vivían los comanches, en sus campamentos móviles. Por primera vez en su vida, Sarah McKenna sintió algo extraño floreciendo en su pecho. No era esperanza exactamente, pero tampoco era desesperación. Era una especie de curiosidad feroz, una pregunta que susurraba en su corazón sobre quién podría llegar a ser, si dejaba atrás todo lo que la había definido hasta ahora. Se volvió hacia los hombres que esperaban su respuesta, hacia sus padres que la miraban con lágrimas en los ojos, y hacia el futuro incierto que se extendía ante ella como un camino sin mapas. «¿Cuándo?», preguntó simplemente. La palabra cayó en el silencio de la cocina como una piedra en un estanque, creando ondas que cambiarían todo para siempre. El amanecer del 20 de septiembre pintó el cielo de Cedar Falls, con tonos de coral y oro, como si la naturaleza misma quisiera despedir a Sarah McKenna con belleza. La joven había pasado la noche en vela, empacando sus pocas pertenencias,
en un baúl de madera que su padre había tallado para ella, años atrás, algunos vestidos, su Biblia, el collar de perlas de su abuela, y un pequeño frasco de vidrio, que contenía tierra de la parcela familiar. Martha McKenna no había dejado de llorar desde que los hombres del pueblo se marcharon 3 días antes. Sus lágrimas caían silenciosas, mientras preparaba el último desayuno que compartiría con su hija, y cada movimiento de sus manos en la cocina parecía un rezo desesperado para detener el tiempo. A las 9 de la mañana, una pequeña comitiva se acercó a la casa en el alcalde Hayes, 2 hombres del consejo, y 3 representantes comanches que habían llegado al pueblo durante la noche. Sarah los observó desde la ventana de su habitación, sintiendo como su corazón se aceleraba al ver por primera vez a hombres de la tribu, que sería su nuevo hogar. Los comanches montaban caballos pintados con símbolos que Sarah no comprendía, pero que le parecían hermosos como una escritura antigua, trazada por dioses. Sus rostros eran serenos, con una dignidad que contrastaba con la tensión nerviosa de los hombres de Cedar Falls. El que parecía ser el líder llevaba una pluma de águila en el cabello, y una expresión de paciencia infinita. Cuando Sarah bajó las escaleras por última vez, cada escalón crujió bajo sus pies como un pequeño adiós. Su madre la esperaba en la cocina con un chal tejido a mano, el mismo que había pertenecido a su propia madre. «Para que no olvides de dónde vienes», murmuró Martha, envolviendo a su hija en un abrazo que olía a pan recién horneado y a lavanda. Thomas McKenna cargó el baúl de Sarah hasta la puerta, sus movimientos tensos pero decididos. Cuando se despidió de su hija, le susurró al oído: «Recuerda que eres una McKenna. Eso significa que tienes el corazón de una luchadora y la dignidad de una reina. No dejes que nadie te haga olvidarlo». El viaje hacia el campamento comanche duró todo. Sarah montaba entre 2 de los representantes indígenas, sintiendo cómo Cedar Falls se desvanecía detrás de ella, hasta convertirse en una mancha polvorienta en el horizonte. El paisaje cambió gradualmente. Los campos cultivados dieron paso a praderas salvajes, donde el viento hacía ondear la hierba alta como un océano dorado. Durante el camino, el líder de los comanches le habló en un inglés cuidadoso pero correcto. Se llamaba Viento del Norte, y le explicó que habían venido por ella, porque Águila Dorada había tenido una visión durante la última luna llena. El Gran Espíritu le mostró una mujer marcada por la luna, que traería sabiduría a nuestro pueblo. Le dijo con voz gentil. Tus ojos verdes brillaban como estrellas en esa visión. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, aparecieron ante ellos las primeras tiendas del campamento comanche. Era diferente a todo lo que Sarah había imaginado. No era un lugar caótico y salvaje, sino una comunidad organizada, donde cada tienda tenía su lugar específico, donde los niños corrían libremente entre hogueras que ya comenzaban a encenderse para la noche. Sarah sintió cientos de ojos observándola mientras cabalgaban hacia el centro del campamento, pero estos ojos no llevaban la carga de miedo y rechazo que había conocido en Cedar Falls. Había curiosidad, sí, pero también una especie de respeto solemne, como si fuera una visitante importante cuya llegada había sido esperada. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Águila Dorada estaba de pie, frente a la tienda más grande del campamento, y Sarah supo inmediatamente que era él sin necesidad de presentaciones. Era alto y de complexión fuerte, con cabello negro como la noche que caía sobre sus hombros. Sus ojos oscuros la estudiaron con una intensidad que no era agresiva, sino profundamente contemplativa, como si fuera capaz de ver más allá de su superficie. Cuando ella desmontó, sus piernas temblaron ligeramente después del largo viaje. Águila Dorada se acercó con pasos medidos, y cuando estuvo frente a ella, habló en un inglés perfecto, que la sorprendió. Sarah McKenna, eres bienvenida a nuestro hogar. El Gran Espíritu me dijo en sueños que vendrías cuando las hojas comenzaran a cambiar de color. Sarah alzó la vista para mirarlo directamente a los ojos, un gesto que había aprendido de su padre como muestra de respeto y dignidad. No sé por qué estoy aquí, dijo con honestidad, pero agradezco tu hospitalidad. Una sonrisa casi imperceptible tocó los labios de Águila Dorada. Estás aquí porque este es tu lugar, respondió con una certeza que no admitía dudas. El marcaje en tu hombro no es una maldición, como te han hecho creer. Es el símbolo de la luna protectora. Entre nosotros, eres una mujer bendecida por las fuerzas sagradas. Por primera vez en 17 años, Sarah McKenna escuchó que su marca de nacimiento era descrita como algo hermoso. Las palabras cayeron sobre su alma, como lluvia, sobre tierra seca, y sintió algo quebrarse en su pecho. Una coraza de protección que había llevado durante años, y que ya no necesitaba. Esa noche,
mientras se quedaba dormida en una tienda que habían preparado especialmente para ella. Escuchó el sonido de tambores y voces que cantaban en una lengua que no comprendía, pero que le parecía antigua como el viento. ¿Ves? Desde que podía recordar, Sarah se durmió sin el peso del rechazo sobre sus hombros, sino con la extraña sensación de haber llegado, finalmente, a casa. Las primeras semanas en el campamento transcurrieron como un despertar lento y doloroso. Sarah se movía entre los comanches, como una sombra, observando todo con los ojos muy abiertos, de quien intenta descifrar un idioma completamente nuevo. No solo hablaban una lengua diferente, vivían según ritmos que su educación puritana nunca había contemplado. Luna Plateada, una mujer anciana de ojos penetrantes y manos sabias, se había convertido en su guía silenciosa. Era la curandera principal de la tribu, y había sido designada por Águila Dorada para enseñar a Sarah los conocimientos que necesitaría para sobrevivir en su nuevo mundo. Cada mañana, la anciana llegaba a la tienda de Sarah con hierbas medicinales, tilas para acosar, o simplemente con historias susurradas en inglés, entrecortado. Tu marcaje, le dijo Luna Plateada una tarde, mientras tejían juntas cestas de fibra de yuca, es regalo de Luna Madre An, en tiempos antiguos. Niñas con esa marca eran escogidas para ser guardianas de secretos sagrados. Sus dedos arrugados tocaron gentilmente el hombro de Sarah, donde la marca de luna creciente se había convertido en fuente de vergüenza durante tantos años. Tu pueblo no sabía leer los signos del cielo. Sarah dejó caer las fibras que estaba trenzando. ¿Qué quieres decir con guardianas? La anciana sonrió, y sus ojos se llenaron de una luz que parecía venir de muy lejos en el tiempo. En los días de mis abuelas, mujeres como tú vivían entre las tribus, como puentes. Algunas nacían entre nosotros, otras llegaban de pueblos lejanos, todas tenían marcaje de luna, y todas podían ver lo que otros no veían. Durante las siguientes semanas, Luna Plateada le enseñó a Sarah los secretos de las plantas medicinales que crecían en las praderas. La joven descubrió que tenía una intuición natural para identificar las hierbas curativas, como si sus manos supieran qué buscar antes de que su mente lo comprendiera. Las mujeres de la tribu comenzaron a acudir a ella cuando sus hijos tenían fiebres leves, o cuando necesitaban ungüentos para pequeñas heridas. Es como si hubiera estado esperando toda mi vida a aprender estas cosas, le confió Sarah a Águila Dorada una tarde, mientras caminaban junto al río que bordeaba el campamento. Había comenzado a esperar estos paseos diarios con él, momentos de quietud donde podían hablar sin la presión de las miradas curiosas. Águila Dorada se detuvo para recoger una piedra lisa del cauce del río. Tal vez tu alma sabía lo que tu mente había olvidado, dijo, lanzando la piedra al agua en una serie de saltos perfectos. Mi abuelo decía que algunas personas nacen recordando vidas anteriores. No la memoria exacta, sino la sabiduría. Sarah lo observó mientras él contemplaba las ondas que se expandían sobre la superficie del agua. Durante las semanas que había estado en el campamento, había aprendido a leer las sutilezas en el rostro de Águila Dorada. Era un hombre de silencios profundos y palabras precisas, que parecía considerar cada pensamiento antes de expresarlo. ¿Por qué decidiste protegerme?, le preguntó Sarah. Una pregunta que había estado creciendo en su corazón desde su llegada. Pudiste haber rechazado la propuesta de mi pueblo. Águila Dorada se volvió hacia ella, y por un momento Sarah vio algo vulnerable en sus ojos oscuros. Porque la noche antes de que llegaras, tuve un sueño muy real, comenzó, su voz llevando el peso de algo sagrado. Soñé que caminaba por un valle lleno de flores que nunca había visto. En el centro del valle, había una mujer de cabello como el fuego y ojos como las esmeraldas que traen los comerciantes del sur. Pero no era su belleza lo que me llamaba. Hizo una pausa. Recogiendo otra piedra del río, era su soledad. En el sueño, podía sentir todo el dolor que había cargado, todo el rechazo que había soportado. Y supe que el Gran Espíritu me estaba mostrando a alguien que necesitaba un lugar donde perteneciera verdaderamente. Sarah sintió que algo se movía en su pecho, una emoción que no sabía nombrar. En Cedar Falls, siempre pensé que había algo malo en mí, admitió en voz baja, como si hubiera nacido quebrada de alguna manera. No estás quebrada, dijo Águila Dorada, con una firmeza que no admitía argumentos. Estás completa de una manera que tu pueblo no podía entender. Aquí, tu marca de luna te convierte en alguien especial. Aquí, tu don para curar es un regalo para toda la comunidad. Esa noche, durante la ceremonia semanal en honor a la Luna Madre, Sarah fue invitada por primera vez a participar en el círculo sagrado de las mujeres. Luna Plateada le había dado un vestido comanche de piel suave decorado con cuentas, que reflejaban la luz de la hoguera, como pequeñas estrellas. Cuando Sarah se colocó en el círculo, y alzó sus manos hacia la luna llena,
sintió una conexión profunda con algo más grande que ella misma. Las mujeres cantaron en comanche durante horas, y aunque Sarah no entendía las palabras, comprendía el significado profundo de la ceremonia. Era una celebración de la feminidad sagrada, del poder curativo de la luna, de la conexión entre todas las mujeres, a través del tiempo. Por primera vez en su vida, Sarah se sintió parte de algo hermoso y poderoso. Cuando la ceremonia terminó, y las mujeres comenzaron a dispersarse hacia sus tiendas, Águila Dorada se acercó a ella. En sus manos, llevaba un collar de turquesa y plata, trabajada. Para la mujer de la luna protectora, dijo, colocándolo gentilmente alrededor del cuello de Sarah. Es tu nuevo nombre entre nosotros. Ya no eres la niña marcada por la maldición. Eres la mujer bendecida por la sabiduría lunar. Sarah tocó las piedras turquesas que ahora descansaban sobre su pecho, sintiendo su peso como una promesa. Hope, primera vez en 17 años, había encontrado un lugar donde su verdadera naturaleza no solo era aceptada, sino celebrada. Había encontrado su hogar. El invierno llegó temprano ese año, pintando las praderas de Texas con escarcha que brillaba como cristales rotos bajo el sol del amanecer. Sarah McKenna había dejado de existir gradualmente, como una fotografía que se desvanece con el tiempo, para dar paso a Mujer de la Luna Protectora, un ser completamente nuevo, que emergía con cada día que pasaba en el campamento Comanche. La transformación no había sido inmediata, ni indolora. Hubo noches en las que despertó llorando, extrañando el sonido de la voz de su madre y el aroma del pan recién horneado en la cocina familiar. Hubo días en los que se sentó junto al río, contemplando el horizonte, hacia el sur, donde sabía que Cedar Falls continuaba existiendo sin ella. Pero estos momentos de melancolía se hicieron cada vez menos frecuentes, reemplazados por una sensación creciente de propósito y pertenencia. Su reputación como curandera se había extendido por todo el campamento. Las madres acudían a ella cuando sus bebés tenían cólicos. Los guerreros buscaban sus ungüentos para dolores musculares. Y los ancianos valoraban sus tés de hierbas para las articulaciones rígidas. Mujer de la Luna Protectora había desarrollado una técnica especial que combinaba las recetas tradicionales que Luna Plateada le había enseñado con una intuición propia que parecía venir de muy adentro. Tienes manos que escuchan, le dijo Luna Plateada una tarde mientras preparaban medicinas juntas. No solo tocas los cuerpos, sientes las historias que los dolores cuentan. La anciana había comenzado a hablar de Mujer de la Luna Protectora, como su sucesora, algo que llenaba a la joven de honor y responsabilidad a partes iguales. La relación con Águila Dorada había evolucionado con la misma naturalidad que los cambios de estación. No había habido declaraciones dramáticas ni gestos grandilocuentes, sino una progresión silenciosa de respeto mutuo, que se profundizaba cada día. Él enseñaba palabras en comanche durante sus caminatas vespertinas, y ella compartía con él historias de su infancia, que nunca antes había contado a nadie. Una noche de diciembre, cuando el aire era tan frío que sus respiraciones formaban pequeñas nubes, Águila Dorada le propuso algo que cambiaría para siempre la percepción que Mujer de la Luna Protectora tenía de sí misma. Mi pueblo celebra una ceremonia en la próxima luna nueva, le dijo, mientras caminaban bajo las estrellas. Es el ritual de la nueva identidad, reservado para quienes han renacido en una vida completamente nueva. ¿Qué significa eso? Pregan, ella, aunque algo en su corazón ya sabía la respuesta, significa que dejarías oficialmente de ser quien eras antes para convertirte completamente en quien eres ahora, explicó Águila Dorada, deteniéndose para mirarla directamente. Sería reconocida formalmente como Mujer de la Luna Protectora, curandera de la tribu, y su voz se suavizó hasta convertirse en un susurro, como mi compañera de vida, si así lo deseas. El silencio que siguió a estas palabras fue intenso, pero no incómodo. Mujer de la Luna Protectora sintió que algo se completaba en su interior, como si todas las piezas de un rompecabezas finalmente encontraran su lugar. No era la pasión desesperada de los romances que había leído en los libros de su madre, sino algo más profundo y duradero, en una certeza silenciosa de que había encontrado a la persona con quien quería construir una vida. Sí, dijo simplemente, y la palabra flotó en el aire frío de la noche, como una promesa sagrada. La ceremonia de la nueva identidad se celebró durante la luna nueva de enero, cuando el cielo estaba tan oscuro que las estrellas parecían especialmente brillantes. Toda la tribu se reunió en un círculo, alrededor de una hoguera, que había sido encendida, con maderas sagradas, que llevaban días, secándose al sol. Mujer de la Luna Protectora llevaba un vestido nuevo,
que las mujeres de la tribu habían estado confeccionando en secreto durante semanas. Era de piel de ciervo curtida, hasta alcanzar la suavidad de la seda, decorado con cuentas turquesas que formaban el símbolo de la luna creciente en el pecho. Su cabello, que había crecido hasta los hombros, estaba trenzado con plumas pequeñas y hilos de plata. El chamán principal de la tribu, un hombre anciano, llamado Corazón de Búfalo, dirigió la ceremonia con una voz que parecía resonar desde lo más profundo de la tierra. Habló en comanche durante mucho tiempo, pero Luna Plateada traducía, en susurros para que Mujer de la Luna Protectora pudiera entender cada palabra. Dice que el Gran Espíritu a veces envía almas a lugares equivocados para que puedan encontrar su verdadero camino. Tradujo Luna Plateada. Dice que tu espíritu siempre fue comanche, solo que nació en el cuerpo equivocado, en el lugar equivocado. Durante la ceremonia, Mujer de la Luna Protectora tuvo que pronunciar votos, no solo como nueva miembro plena de la tribu, sino como compañera de vida de Águila Dorada. En la tradición comanche, esto no implicaba sumisión, sino una sociedad de iguales que se comprometían a apoyarse mutuamente en todas las dificultades de la vida. Cuando el ritual terminó, y las llamas de la hoguera comenzaron a convertirse en brasas, Águila Dorada tomó las manos de Mujer de la Luna Protectora entre las suyas. Ahora eres completamente nueva, le dijo con una sonrisa que transformó todo su rostro. Ya no cargas el dolor del pasado, solo la sabiduría que te trajo hasta aquí. Esa noche, mientras se quedaba dormida en la tienda, que ahora compartía con Águila Dorada, Mujer de la Luna Protectora, sintió que había experimentado algo que muy pocas personas tienen la fortuna de vivir en un renacimiento completo, en la misma vida. Había muerto como Sarah McKenna, la niña marcada y rechazada, para renacer como Mujer de la Luna Protectora, la curandera respetada y amada. Por primera vez en su existencia, estaba exactamente donde pertenecía, siendo exactamente quien estaba destinada a ser. La niña de ojos verdes y cabello castaño claro, se llamaba Elena Águila McKenna, y llevaba en su pecho un pequeño collar de turquesa, que había pertenecido a su bisabuela. Era una mañana de septiembre de 1918, cuando se sentó en el porche de la escuela que dirigía en lo que una vez fue Cedar Falls, ahora rebautizada como Pueblo Luna, en honor a la mujer que había transformado la historia de toda la región. Sus 20 años, Elena era la directora más joven que la escuela había tenido jamás, pero nadie cuestionaba su autoridad. Llevaba en la sangre la sabiduría de dos pueblos, y en el corazón, las historias que su abuela Rosa Águila Dorada le había contado desde que era niña, historias sobre una mujer valiente, que había elegido construir puentes donde otros solo veían abismos. Maestra Elena, dijo Tomás Vientofuerte, un niño comanche de 8 años, que ahora estudiaba junto a los hijos de los colonos, en la primera escuela integrada de Texas. ¿Puede contarnos otra vez la historia de la Mujer de la Luna Protectora? Elena sonrió, dejando a un lado los libros que estaba revisando. En la pared detrás de ella, colgaba un retrato pintado al óleo de su bisabuela, una mujer hermosa de cabello rojizo y ojos serenos, vestida con ropas que mezclaban elegantemente elementos. Era una imagen que había sido pintada años después de su muerte, basada en los recuerdos de quienes la conocieron. Era una vez, comenzó Elena con la voz suave que había heredado de su linaje, una joven que nació con una marca especial en el hombro, una marca que algunos temían pero que el Gran Espíritu había puesto ahí para señalar su destino extraordinario. Los niños se acercaron, formando un semicírculo alrededor de su maestra. Había niños de todas las procedencias, descendientes de colonos, de comanches, de mexicanos, e incluso algunos cuyos abuelos habían llegado de lugares tan lejanos como Irlanda o China. Todos habían crecido escuchando las historias de Mujer de la Luna Protectora, la mujer que había demostrado que las diferencias podían ser fuerzas que unían en lugar de separar. Mi bisabuela, continuó Elena, pasó los últimos 30 años de su vida, viajando entre comunidades, curando enfermos, resolviendo conflictos, y enseñando que el color de la piel o el idioma que hablamos no determina el valor de nuestro corazón. Mary Catherine O'Brien, una niña pelirroja de 10 años cuya familia había llegado de Boston, alzó la mano, tímidamente. Maestra, ¿es verdad que su bisabuela podía curar con solo tocar a las personas? Elena tocó gentilmente el collar de turquesa que llevaba siempre. Las manos que curan no son mágicas, Mary Catherine. Son manos que han aprendido a escuchar, a sentir lo que otros necesitan, y que están guiadas por un corazón lleno de compasión. Mi bisabuela siempre decía que todos tenemos la capacidad de curar. Solo necesitamos aprender a ver más allá de las apariencias. En las paredes de la escuela, había mapas que mostraban todas las comunidades
que Mujer de la Luna Protectora había visitado durante sus años como mediadora. Había establecido una red de curanderos y médicos que trabajaban juntos, compartiendo conocimientos que antes habían estado separados por el miedo y el prejuicio. Su trabajo había sido tan respetado que cuando murió en 1895, tanto el gobernador de Texas como los jefes de 5 tribus diferentes asistieron a su funeral. Pero lo más importante, continuó Elena, no fueron solo las personas que curó o los conflictos que resolvió. Lo más importante fue que demostró que cuando alguien encuentra verdaderamente su lugar en el mundo, puede ayudar a otros a encontrar el suyo también. Después de que los niños regresaran a sus casas, Elena se quedó sola en la escuela, corrigiendo tareas bajo la luz dorada del atardecer. Sobre su escritorio había una carta que había llegado esa mañana desde Washington, D.C., informándole que el Congreso estaba considerando establecer una serie de escuelas integradas por todo el país, basadas en el modelo que ella había desarrollado, siguiendo los principios de su bisabuela. Elena abrió el cajón de su escritorio y sacó el diario personal de Mujer de la Luna Protectora, escrito en una mezcla de inglés, español y comanche. Era su posesión más preciada, un regalo que le había dejado su abuela Rosa antes de morir. En la última entrada, fechada solo días antes de su muerte, su bisabuela había escrito. Elena cerró el diario y miró por la ventana hacia el horizonte, donde el sol se ponía sobre las praderas, que una vez habían sido territorio de conflicto, y ahora eran símbolo de colaboración. En la distancia podía ver las casas de Pueblo Luna, donde familias de diferentes orígenes vivían lado a lado, donde los niños crecían bilingües, y donde las tradiciones se mezclaban, como colores, en un hermoso tapiz. Esa noche, mientras preparaba las lecciones para el día siguiente, Elena sonrió al pensar en todas las niñas que llegarían a su escuela, llevando consigo sus propias marcas especiales, algunas físicas, otras emocionales, pero todas únicas y valiosas. Cada una tendría la oportunidad de aprender que ser diferente no significa estar roto, sino estar destinado a algo extraordinario. El legado de Mujer de la Luna Protectora vivía no solo en las historias que se contaban, sino en cada acto de compasión, en cada puente construido entre diferencias, en cada niño que aprendía a ver la belleza en la diversidad. Su marca de luna creciente había comenzado como símbolo de maldición, para transformarse en símbolo de bendición, y ahora era símbolo de esperanza para todas las generaciones que vendrían. En la quietud de la noche tejana, mientras las estrellas brillaban sobre Pueblo Luna, como testigos eternos de la transformación humana, Elena Águila McKenna supo que la historia de su bisabuela continuaría viviendo mientras hubiera corazones dispuestos a elegir el amor sobre el miedo, la comprensión sobre el prejuicio, y la unión sobre la división. Mujer de la Luna Protectora había dejado más que descendientes, había dejado un mundo mejor para que otros pudieran florecer en él.